investigadores y docentes coinciden en resaltar las oportunidades educativas que surgen del enfoque que la danza y el teatro aportan como forma de expresión en su conjunto, promoviendo el desarrollo físico, intelectual y emocional del individuo. En España, ambas disciplinas artísticas están luchando por encontrar su lugar en el currículo de educación reglada, lo cual revela el escaso compromiso social y la falta de interés por parte de la clase política en este sentido. Si analizamos el currículo y los planes de estudios establecidos para la educación obligatoria en las últimas 3 décadas, podemos observar que no han alcanzado la categoría de asignaturas independientes. En el mejor de los casos, se ha incluido como parte de un bloque de contenidos dentro de otras áreas, como expresión artística y educación en física, en la etapa de educación primaria y música y educación física en la educación secundaria. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, España, sino que es común en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, existen otras materias que se han ocupado históricamente del estudio de y desde el cuerpo dentro del ámbito educativo. Estas han sido consideradas de escaso valor, de menor prestigio y estatus en comparación con las demás asignaturas del plan de estudios. La presencia del cuerpo en el ámbito escolar puede considerarse como un tema contradictorio y así lo demuestran los documentos oficiales y gran parte de la literatura pedagógica, puesto que lo corporal tiene una presencia limitada y en el mejor de los casos secundaria dentro de sus contenidos. No obstante, cuando visitamos una escuela o hablamos con su profesorado, se evidencia rápidamente que lo que sucede en los colegios está estrechamente relacionado con lo corporal, por su condición presencial, convivencial y de interrelaciones comunitarias. A lo largo de la historia más reciente de nuestros programas de educación, se ha optado en mayor medida por la forma convencional de abordar lo referente a la corporalidad en el proceso de aprendizaje, centrándose en lo físico y en su funcionamiento mecánico, poniendo esencialmente el énfasis en la materia tangible y observable, lo cual nos ha llevado a reunir a disciplinas como la ciencia mecánica, la anatomía y la fisiología para comprender su significado. No obstante, lo corpóreo como concepto parte de la premisa primigenia de que somos una entidad física que nos define como materia humana de diferente o diversa manera, pero en definitiva, cuerpo y memoria. En las últimas décadas, tanto dentro del terreno educativo, se ha observado un notable progreso en reconocer que la educación no debe limitarse únicamente a los aspectos cognitivos, sino también a los corporales y a los sensitivos. Particularmente, tanto profesores como estudiantes dentro del sistema educativo en general deben reconocer y abordar este peleagudo aspecto, con sus diferentes enfoques sociológicos y humanísticos. De este modo, devolver el verdadero valor al estudio de y desde el cuerpo, como contenedor de memoria y capacidades para el aprendizaje de comportamientos modales y habilidades que históricamente han sido reprimidos o silenciados, especialmente en la etapa de la niñez, ante lo que a menudo nos revelamos como por nuestra más perenne inquietud e innata. La educación debe promover una movilización en todos los niveles, intelectual, emocional, corporal, con el objetivo de enriquecer al estudiante a través de sus propias exploraciones. Esta aproximación consigo mismo le permitirá conocerse y comunicarse de manera más efectiva y por ello debemos fomentar estos modus mediante el uso expresivo del cuerpo y de sus capacidades. La educación física, por ejemplo, ha sido la forma pedagógica corporal que ha despertado mayor interés en este sentido, en los estudios de educación y de pedagogía. Esta materia parece comprender de manera directa la conceptualización que se nos presenta con mayor naturalidad sobre el cuerpo, o al menos en el contexto escolar y las actividades que forman parte de los planes oficiales de estudio. La realidad educativa actual comienza a insistir con severidad en la dualidad mente y cuerpo, tanto en el discurso político como en la acción pedagógica, en general superando aquellos tiempos pasados en los que la educación física en particular presentaba el cuerpo como algo ausente, silenciado, moldeado y disciplinado y sometido. En este sentido, el contexto de la educación física a lo largo del siglo XX se desarrolla en Europa en 3 corrientes educativas en relación con el cuerpo: la educación físico-deportiva, la educación psicomotriz y la expresión corporal. La corriente de la expresión corporal tiene sus raíces prácticas corporales surgidas en la década de 1960 en Europa, las cuales representaron una revolución social a través del cuerpo. Desde el punto de vista estético-artístico, la expresión corporal aglutina dentro de sus contenidos diferentes disciplinas de rama artístico-creativas, como la danza y otras herramientas teatrales. El pedagogo investigador británico Peter
J. Arlon, en su libro de Educación Física, Movimiento y Currículum, clarifica como antecedentes históricos las escuelas y la tendencia a la danza expresiva y la dramatización, a los agentes que influyen en la pedagogía de la expresión corporal, teniendo en cuenta los dos tipos de conocimientos que ayudan a desarrollarlo, el teórico y el práctico, o lo que sería lo mismo, el saber qué y el saber cómo. En sus fundamentos sobre motricidad y valores éticos y sociales, deja claro que prefiere hablar de movimiento en lugar de educación física, y así lo deja claro proponiendo una estructura pedagógica basada en 3 dimensiones: educación sobre el movimiento, educación a través del movimiento y educación en movimiento. Esta idea incide directamente en la importancia de educar acerca, en y a través del movimiento para desarrollar las capacidades necesarias en la adquisición de saberes vitales, es decir, autoconocimiento, cuidado, sanación, comportamiento, convivencia. Dentro de la expresión corporal, la danza es una de las herramientas educativas que favorece el desarrollo integral de las personas y es capaz de promover beneficios físicos, psicológicos, artísticos y de sensibilidad expresiva, incidiendo especialmente en el alumnado como un elemento de socialización, educación y desarrollo intelectual. La enseñanza de la danza dentro del ámbito escolar está ampliamente conectada con el enfoque de los fundamentos analíticos del bailarín, investigador y teórico austriaco-húngaro Rudolf von Laban, ya que desde mediados del siglo XX comenzaron a surgir nuevas tendencias dancísticas y algunas se afianzaron a los conceptos que planteaba este bailarín en su estudio específico llamado Lavonotation, que ayuda a concretar el movimiento en obligada relación con el espacio y el tiempo, teniendo en cuenta su esfuerzo básico y creando una forma determinada para notarlo, incluso gráficamente, fundamentos que han sido especialmente adaptados dentro de los programas educativos que se llamaron desde entonces danza creativa. En este contexto, el concepto de danza creativa representa una nueva manera de comprender las aplicaciones pedagógicas para la educación de y desde el cuerpo en movimiento. Es, por tanto, imperioso reconocer la necesidad de contar con propuestas metodológicas y didácticas específicas dirigidas al ámbito pedagógico desde la infancia y que puedan poco a poco adaptarse a niveles posteriores y sus contextos. El diseño de estos programas se estructura a partir de la praxis, pero desde la observación y el análisis concienzudo de los elementos que conforman aquello que reconocemos como movimiento, es decir, la interacción entre cuerpo, espacio, tiempo, esfuerzo-calidad y conciencia de relación. Laban se refiere a la danza como un medio ideal para educar, proporcionando movimientos naturales, espontáneos, desarrollando las capacidades necesarias para la conexión con el mundo. Él mismo destaca que el movimiento es un elemento básico de la vida y debe ser estudiado, analizado concienzudamente, guiado y estructurado para proporcionar el desarrollo del individuo en su entorno, justificando así la educación a través del cuerpo. El teatro es otra de las disciplinas artístico-escénicas poco presentes en los planes de estudios reglados, a pesar de necesaria en los programas de educación integral. Un arte milenario no solo con resultados artísticos, sino también como contexto social y de comportamiento y, por tanto, pedagógicos. Una disciplina que no solo reinventa el aula como espacio de sensibilización con el arte escénico, sino que a la vez de su utilización múltiple como herramienta pedagógica de crecimiento y conciencia social, cívica, de desinhibición y comunicación, potencia la capacidad de autonomía de recursos emocionales y psicofísicos, lo que evidentemente facilita la evolución del individuo en las sociedades modernas. Es entonces de gran importancia la resignificación del aula, habitualmente territorio de aprendizaje, como espacio laboratorio, generador de posibilidades creativas a través del cuerpo, el movimiento, la expresión y la comunicación en el propicio ejercicio creativo de la investigación personal y colectiva. El aula como espacio de convivencia e intercambio de experiencias y reflexiones de lo que somos o queremos ser, del yo a la par del otro, los otros y sus contextos. De este modo podríamos entender el concepto de dramatización, materia incluida en el área curricular de educación primaria y secundaria que tiene como objeto de estudio, a través de las herramientas teatrales en procesos de creación escénica, la observación de comportamientos, la mímesis de lo conocido en el ejercicio de la representación, la creación de nuevas realidades desde lo lúdico, pero incidiendo en el desarrollo de las capacidades de interacción, de escucha, reacción y respuesta espontáneas ante
la posiblemente violenta situación de comunicación en público o de afrontar la toma de decisiones ante un conflicto. A propósito y a colación de todo ello, la investigadora alemana Erika Fischer-Lister, una de las teatrólogas más importantes de los últimos tiempos, apuntaba en sus reflexiones sobre teoría teatral una frase concisa que indica de algún modo certero y luminoso las intenciones de poner en valor la necesidad de abordar el trabajo en el aula a través de las artes dedicadas al cuerpo, el movimiento y sus emociones. Decía contundentemente: sin cuerpo no hay alma. Liste incide claramente en el cuerpo como ese contenedor de emociones y pensamientos necesarios para la creación escénica. Pero también incluye en la misma idea lo que otro teatrólogo, investigador y filólogo español, el doctor José Luis García Barrientos, creador del método de análisis escénicos de dramatología, refiere para fundamentar la vigencia del teatro y sus aportes sociales como acontecimiento elaborado desde un estado creativo materializado gracias al cuerpo, donde existe una vía directa y verdadera, la comunicación entre cuerpos, el que actúa, pero también el que observa y escucha en ese espacio irrevocable colectivo en el que acontece una representación o el ejercicio de imitación de sucesos o la expresión de ideas, sentimientos, vivencias, experiencias tan disímiles y particulares, pero tangiblemente palpables, gracias al cuerpo como soporte que dialoga desde su memoria biológica. Por tanto, el acto de dramatizar en sí también es un acto físico y de intercambio intersubjetivo, sea cual sea la condición humana de los que viven tal experiencia. El aula también puede convertirse entonces en un espacio parateatral en busca de esa comunicación y crecimiento a través de modos corporales, medios y herramientas aplicables según cada nivel o ciclos educacionales. Existen herramientas teatrales que desde un enfoque con marcado interés en la corporalidad como punto de partida, medio o fin, se entremezclan con la danza y sus diferentes manifestaciones. Específicamente el ya mencionado método o técnica Laban ha sido uno de los más efectivos para su aplicación en la formación, en enseñanzas profesionalizantes de interpretación escénica, pero también para investigadores y pedagogos especializados en enseñanzas regladas no profesionalizadoras. Con este trabajo, con este estudio, proponemos entonces abordar algunas de las aplicaciones de la herramienta de Laban que, desde la expresión corporal en evidente trabajo interdisciplinar, desde el cuerpo y alma, con enfoques desde la danza y el teatro, serían de gran utilidad dentro de los programas pedagógicos para los ciclos de educación reglada desde edades tempranas hasta estudios universitarios. Se trata de los esfuerzos de acción de Laban o calidades del movimiento como herramienta pedagógica sobre el movimiento, su sentido y sus cualidades, teniendo en cuenta el esfuerzo básico que contiene lo corpóreo según tiempo, espacio y fluidez. Y de este modo entender una gama de temperaturas, de energía diferentes y codificadas, entre las cuales el estudiante, bailarín o actuante puede investigar, autoexplorarse, descubrirse, encontrarse consigo mismo y otros a propósito del universo de la creación escénica. En función de diferentes combinaciones de algunas variables referentes a las calidades del movimiento, 8 en concreto, Laban establece los primarios esfuerzos que realiza el cuerpo, invitando a un estudio muy útil y eficaz para la aplicación de una herramienta escénica que investiga sobre la presencia, la energía y la forma de moverse, de accionar, de danzar, de actuar, lo cual se transforma en una herramienta educativa muy útil para su aplicación en el aula, taller, laboratorio, sobre la energía, el movimiento, a la vez de trabajar sobre la dimensión interior, pues modular la energía de una acción es también modelar el pensamiento. Uno de los principales objetivos de este estudio es poner en valor la pedagogía del cuerpo desde el ámbito educativo y sobre él mismo como único contenedor posible de experiencia, memoria, información y posibilidades de expresión. Entenderlo como entidad capaz, efectiva y valiosa es la labor del aprendizaje desde edades tempranas y sin fecha de caducidad. A través del análisis de la técnica Laban, entender sus aplicaciones dentro de los contenidos de expresión corporal, expresiones artísticas y otras materias aparentemente alejadas del trabajo con el cuerpo y el movimiento. También aportar luces, si fuera posible, a la sistematización de procedimientos creativos desde lo corpóreo en proyectos de innovación docente como método pedagógico ante la labor de enseñanza y, finalmente, en este mismo sentido, proponer a través de lo experiencial formas y medios para alcanzar los mejores resultados en la aplicación de estos procedimientos. La metodología que se ha utilizado en este estudio
Es cualitativa, donde la investigación documental ha sido la base para entender los aportes que la experiencia como prueba irrefutable brinda en el ejercicio pedagógico y en la aplicación de los contenidos que abordamos. La transversalidad en los posibles enfoques de la técnica de Laban, que desde la danza y el teatro recogen los contenidos incluidos en la expresión corporal, su interdisciplinaridad. Un marco teórico como fuente de metodología didáctica, la praxis como medio de investigación y el resultado creativo como territorio para las valoraciones y las conclusiones. Una de las mejores vías para la aplicación del método Laban como herramienta de enseñanza interdisciplinar ha sido crear actividades creativas a través de la metodología innovadora de aprendizaje basado en proyectos, ABP. La metodología por proyectos fue creada y diseñada por William Hilprat a través de la influencia de Dewey y Fisher. Fue aplicada inicialmente para el desarrollo infantil en el entorno natural. Actualmente, el ABP es una estrategia revolucionaria que combina actividades, enfoques y métodos dentro del aula. En este entorno educativo, el estudiante adquiere un papel protagonista, participando de forma activa y reflexiva para lograr los objetivos esenciales establecidos en el proyecto. Por otra parte, el profesor es el responsable y facilitador del desarrollo cognitivo de sus alumnos al fomentar su autonomía en el proceso de aprendizaje. Este método de innovación pedagógica, además, se concibe como una experiencia de aventura, tanto para el docente, el alumno y la institución educativa en sí. La imagen en el aula que trabaja por proyectos es muy distinta a las de un aula donde los alumnos permanecen estáticos y observan en silencio. Se han llevado a cabo estudios que desde una amplia visión han buscado resaltar las capacidades formativas de este método centradas en el alumno, el cual utiliza la investigación para potenciar su motivación, la autoestima y habilidades como el pensamiento. Este método de pedagogía innovadora encuentra su inspiración en enfoques teatrales, especialmente el aprendizaje basado en proyectos artísticos, ABP+A, se relaciona estrechamente con una de las tendencias contemporáneas del arte escénico, el teatro procesual. En este contexto, la educación artística como área de conocimiento considera el impacto del ABP+A en la redefinición de los objetivos y propósitos de esta disciplina. El proceso de formación artística debe proporcionar espacios para la reflexión visual y creativa, además de ser un mediador para la formación cultural. Desde esta perspectiva de renovación pedagógica, el enfoque basado en proyectos emerge como una estrategia para fortalecer el papel de las artes y las imágenes en la educación. El teatro, como herramienta educativa, ofrece un espacio para desarrollar habilidades expresivas a través del juego dramático, la narración oral y el movimiento. También ofrece entrenamiento en improvisación, ayuda a abordar conflictos en el aula y promueve el aprendizaje a través de exposiciones orales y debates. En junio del 2021, como propuesta de los organizadores del proyecto internacional Worldwide Theatre, financiado por el Fondo Sociocultural Europeo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, nos llega una propuesta para formar parte de un taller de investigación y creación escénicas con estudiantes de secundario y bachillerato de diferentes países, y de los cuales resultaron finalmente parte docentes y estudiantes de Alemania, España, Brasil e Israel. Esta compañía teatral alemana realiza desde hace más de 15 años proyectos con naturaleza ABP más A, con una amplia variedad de contenidos y estéticas, acompañados de pedagogos y artistas profesionales de diferentes géneros. Un alto nivel artístico es la fuerza impulsora detrás de los procesos intensivos de trabajo y comunicación. Rápidamente, por supuesto, aceptamos esta invitación desde el área de expresión corporal y educación física del Departamento de Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Y los autores de este trabajo elaboramos un convenio de colaboración con el equipo coordinador del proyecto Actuamos a través de las artes en la sociedad y sobre el escenario del Colegio Montserrat Fugem de la Comunidad de Madrid para, en conjunto, ser parte de esta propuesta de innovación docente a través de la modalidad de aprendizaje basado en proyectos artísticos. El equipo de trabajo creador quedó formado por 25 estudiantes, finalmente, y 6 docentes de diversa procedencia, cultura, edad y raza, quienes asumimos, además, con profundidad
de entendimiento del tema principal de la propuesta, que fue planteado por el equipo director desde Alemania bajo el nombre de Futuro Global. Sin embargo, cada equipo y cada país podía elegir sus temas que cohabitasen dentro de los contenidos del tema central propuesto. Los objetivos específicos incidían en abordar la cuestión del uso significativo de la comunicación mediática en el mundo moderno, también desarrollar y presentar una actuación en conjunto en streaming con jóvenes de todo el mundo en una muestra escénica elaborada para el universo audiovisual a través de plataformas digitales, y fortalecer la autopercepción de las personas a través del trabajo escénico, promover también los importantes factores de cooperación como la confiabilidad, la tolerancia, la paciencia y la atención plena, y sensibilizar a la par de concienciar al alumnado de tal necesidad de compartir con colectivos que viven realidades diferentes, utilizando las distintas disciplinas artísticas como herramienta. Fue así que durante 30 horas en total, 2 por cada semana, desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022, acontecieron las sesiones de investigación escénica desde la danza, el teatro, la escritura y la música en las instalaciones del Colegio Montserrat y finalmente en el Teatro Victoria de Madrid, donde se realizaron en la etapa final los ensayos generales y la función en streaming. La pregunta que lanzamos en este proyecto al alumnado y al colectivo creador artístico fue la siguiente: ¿cómo imaginas un mundo sin amor? El proyecto comenzó a rodar con propuestas físico-creativas, de composición literaria y musical, ricas en análisis, imaginación y de naturaleza interdisciplinar. La estructura del proceso quedó dividida en 4 fases de práctica, aprendizaje y creación escénica que detallamos a continuación. Fase primera, dedicada a sesiones de entrenamiento e investigación sobre el cuerpo y el movimiento. Encuentros prácticos sobre corporalidad, donde la danza y la técnica Laban conformaron sesiones de autoexploración y conocimiento corporal. Los factores del movimiento fueron la base de todo el trabajo. Los cuerpos de los practicantes iban tomando conciencia de las posibilidades de movimiento según su relación con el espacio, el tiempo, el peso y por ende la fluidez. Los esfuerzos de acción fueron floreciendo y desarrollándose hasta que aparecieron resultados reconocibles. Fase segunda, dedicada al trabajo sobre la aplicación de las cualidades del movimiento en busca de conectar con la zona emocional y sensitiva de los esfuerzos de acción. De la fisicalidad, las sensaciones y la dramatización improvisada desde el cuerpo. La investigación sobre la herramienta aplicada a la voz y las imágenes también comenzaron a dar resultados evidentes en la evolución de la expresión verbal desde el cuerpo. Al mismo tiempo, fueron apareciendo las respuestas a la pregunta lanzada como tema de análisis, dando como resultado textos escritos y redactados para ser dichos. Fase tercera. Tiempo de trabajo con todo el equipo a través de videoconferencias para conformar la dramaturgia espectacular, la partitura física y vocal y aprendizaje del texto. Y una última fase, la fase cuarta, donde ensayos generales de conjunto y representación audiovisual en streaming. Para esta etapa, todo el equipo se traslada a la sala de teatro para la muestra final de resultado del trabajo realizado. Además, se practica con los elementos técnicos. Se realiza finalmente la función. Tal como plantea el propio Laban, es el aprendizaje cabal del esfuerzo de acción, solo recomendable y aplicable inicialmente a través de la danza como territorio corporal y de excelencia, pues otras ramas artísticas que acontecen desde el cuerpo como punto de partida y fin están más interesadas en el resultado de las acciones que en el proceso activo en sí mismo. Este sentido implica o hemos tomado nota para procedimientos pedagógicos que se puedan aplicar, pero nuestra intención es un sentido más laxo, ha sido poder encontrar los mejores modos para una aplicación de aprendizaje desde el cuerpo sobre el mismo. Por ello, ha sido de gran valor trabajar interdisciplinarmente entre la danza y el teatro para la praxis investigadora, escénico y creadora. Es por ello que detallaremos a continuación los resultados obtenidos tanto desde la propuesta pedagógica de la innovación docente como el método ABP+A, como vehículo para la investigación corporal desde la fiscalidad escénica para abordar algunos temas de carácter sociológico, de los que generalmente se encargan otras ramas humanísticas, como puede ser la literatura, la psicología, la sociología, la antropología, entre otras.
Debido a los excelentes resultados, a pesar de las dificultades que pudieron surgir en el desarrollo de la primera etapa por la complejidad técnica de la adaptación de los cuerpos a la danza, creemos conveniente y necesaria la continuidad de este tipo de propuestas entre el alumnado de estas enseñanzas, principalmente en la etapa de bachillerato por las cuestiones que, según nuestro criterio, aportan un valor añadido a la justificación de esta propuesta innovadora. De este modo, queda evidenciada la ausencia de estrategias pedagógicas desde los primeros niveles de la educación reglada que apoyen la formación artística, la relacionada con la danza en particular, lo cual también significa cuerpo y movimiento. Además, como bien aclara en sus investigaciones sobre esta materia Pedro Salido, las limitaciones temporales a las que se han visto sometidas en la educación artística en las últimas reformas educativas deben ser tenidas en cuenta, pues determinan claramente la aplicación del ABP en esta área de conocimiento. No obstante, creemos importante poner en valor las siguientes valoraciones. Se han alcanzado muy buenos resultados en el proceso de transferencia de saberes hacia el colectivo del alumnado en cuanto a sus relaciones sociales y el desarrollo de capacidades de expresión verbal, física y social. La implicación por parte de las alumnas y alumnos en cada una de las tareas de investigación práctica y creativa han dejado una excelente valoración de cada una de ellas. La alta valoración tanto del equipo directivo del colegio como del nuevo equipo artístico y creador, proporcionando los recursos materiales, personales y facilitando los horarios para la relación de cada una de las dinámicas. La incorporación de un nuevo tema en la mayoría de las propuestas de trabajo, como el de las nuevas masculinidades. Asimismo, estos temas serán el centro de atención de algunos de los talleres y dinámicas futuras y en la docencia de otras asignaturas. Entre los resultados principales están las experiencias vividas a través de los talleres de creación escénica, que formaron parte de los proyectos de innovación docente entre los márgenes de aprendizaje basado en proyectos artísticos. Los modos en que han transcurrido la aplicación de contenidos, los objetivos, la estructuración de proceso, la propuesta para las sesiones prácticas, sus resultados y valoraciones serán el mejor modo para dejar constancia del valor de la técnica de Laban como herramienta de aprendizaje. La puesta en marcha y el desarrollo de este proyecto fueron asumidos con mucha ilusión, ya que suponía priorizar y poner en alza el valor del cuerpo y el movimiento, uno de los elementos de estudio principales de las artes escénicas, dentro del campo de la educación relacionándola directamente con la esfera de lo social. Hacer llegar estos estudios y conceptos al ámbito docente y a nuestro alumnado ha sido fundamentalmente el impulso para la elaboración de este trabajo. Gracias a cada una de las tareas, tanto la práctica como la investigadora, hemos desarrollado en estas páginas un sistema posible y aplicable en proyectos pedagógicos de toda índole. Hemos comprobado, además, que nuestros alumnos y alumnas, al contrario de lo que cabría pensar, están ávidos de procesos de enseñanza de esta naturaleza que además desconocen muchos de sus planteamientos por la escasez de programas de educación que incluyan a las artes escénicas como vehículo para el aprendizaje. Mucho alumnado queda transformado para bien por el conocimiento adquirido y también por la comunidad generada en el trabajo en equipo, lo que facilita posteriormente la vida en convivencia y el aprendizaje en el aula de otras materias. De este modo, también comienzan a entender desde temprana edad la importancia de la vida cultural, el amor por el conocimiento, la pasión por aprender y el interés hacia otros modos de vida y culturas, que cada vez más forman parte de la continuidad de las ciudades y pueblos de nuestras sociedades modernas. El trabajo con el cuerpo y el movimiento abre puertas a la imaginación, la concentración, las emociones, los deseos, los sueños, elementos necesarios para comprender y entender la vida humana cada vez más pendiente de la máquina, la tecnología y los avances digitales. Cabe destacar también la gran cantidad de aportaciones del alumnado que ha sido prácticamente en estos procesos de aprendizaje que de manera natural han expreso en los tiempos de reflexión sobre la experiencia y la vivencia. Esto nos ha permitido elaborar de mejor modo nuestras propias valoraciones y conclusiones. El alumnado en general también ha valorado con mucho entusiasmo todas las actividades en las que ha participado. Consideran que se les ha ofrecido otra forma de aprender conocimientos y de hacerles llegar el arte de una manera directa, en la que han sido protagonistas y no solo espectadores.
Han valorado positivamente que las actividades hayan abordado temas como la inclusión de la diferencia, el racismo, la homofobia, las nuevas masculinidades, la igualdad de género y el futuro que construimos desde el trabajo con el cuerpo. Fue sorprendente ver las reacciones de los alumnos ya convertidos en intérpretes como parte del proyecto y que hemos desarrollado como ejemplos de resultados, cuando se vieron actuando ante un gran número de espectadores conectados desde diferentes lugares del mundo para disfrutar de una propuesta escénica que comenzó a partir de la investigación física y fue dando resultados creativos desde sus propios cuerpos, sus inquietudes, la autoexposición y con el sello de autoría propia. La evaluación de la personalidad a través del movimiento plantea la conexión directa entre mente y cuerpo, siendo esta relación aún más clara y efectiva en el ejercicio de la comunicación. Uno de los pilares fundamentales de los resultados que aporta la herramienta pedagógica aquí analizada, dejando en entredicho el lenguaje verbal habitual como única forma de expresión. El trabajo desde cualquiera de los modus de aplicación de los esfuerzos de acción del método Laban como herramienta para la enseñanza abordados en este trabajo, plantea múltiples posibilidades que inciden directamente en las capacidades que estudia la psicomotricidad desde edades muy tempranas. En este sentido, en los niveles de enseñanza primaria, de nivel medio y superior, se convierte en un complemento para el aprendizaje incluso de otras materias, por su valor en cuanto a la actividad física, pero también en cuanto a los elementos cognitivos y motrices necesarios para una correcta evolución como individuo en convivencia con su entorno. Este método implica la capacidad de trabajo desde la creatividad y comprensión, ambos elementos inducidos sobre las emociones, sensaciones y sentimientos, pues logra la transformación de los sentimientos en algo físico, uniendo tanto la conciencia corporal como la psíquica. Por todo ello, podría ser aplicada asertivamente en procesos de investigación de naturaleza cualitativa, por sus posibilidades de análisis sobre cuerpo, expresión, movimiento y la complejidad que la correlación todos estos elementos confluyen en el estudio. Generan como naturaleza cuantitativa, teniendo en cuenta las posibilidades de unas posibles matemáticas, de la cantidad del respecto de energía y el espacio y el peso, el tiempo que incluimos en el corpus del propio método de estudio propuesto por Laban. Esta metodología es aplicable en danza, teatro, deporte, danzaterapia, psiquiatría, antropología y sociología, entre otras muchas disciplinas, pero desde las artes escénicas la posibilidad de observación es exhaustiva, pues la constante aplicación de vocabulario desde la expresividad y la funcionalidad aportan desde estas materias nuevas posibilidades de enfoque y para otras ramas relacionadas como el cuerpo humano y su funcionamiento. En cuanto a lo terapéutico, posibilita una mayor comprensión de los sutiles o grandes cambios físicos que por el dominio y manejo del cuerpo, consecuentemente, propician nuevos signos a tener en cuenta, a estudiar, asumir y adaptar según el entorno y sus particularidades. De este modo, se crea un lenguaje para explicar, comprender, observar, describir y anotar todas las formas de movimiento, dando como resultado un sistema capaz de describir las conexiones del cuerpo y las dinámicas del movimiento producidos por el esfuerzo muscular, la forma, la interpretación y la documentación del movimiento humano. Por lo que es una herramienta que en su propia utilidad favorece especialmente a bailarines, actores, intérpretes, pero también atletas, fisioterapeutas, docentes y entrenadores físicos y de comportamiento en la mejora del propio cuerpo a nivel parcial o a nivel general. El trabajo de Laban en relación con el estudio multifacético del comportamiento humano brinda otra opción para percibir el mundo y su comprensión desde diversas posibilidades de movimiento que pueden sugerir distintas maneras de percibir y relacionarse desde el cuerpo con vitalidad natural, orgánica y adaptable al propio medio en el que se desarrolla.